Cuando hace unos años, aparte de todo esto que dijo Aníbal que hacía, durante varios años hice internación domiciliaria, recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires, y en ese momento yo tenía como una frase que decía en estos pacientes de internación domiciliaria, pacientes frágiles y añosos, que era: los edemas no matan a nadie. Entonces yo decía, bueno, no sequemos demasiado a los pacientes porque le tenemos la función renal y los edemas no los van a matar a nadie. Entonces, la pregunta hoy que me hago es si eso es realmente cierto con el paso del tiempo, y voy a poner esa tesis a evaluarla, a ver si es verdad o no. Y estamos muy acostumbrados a pensar en los 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y hoy en día nos insisten con esto, decimos que tenemos que ir dentro de esto, pero estos pilares como tales están apoyados sobre una base que es la optimización de la volemia. Entonces, no alcanza con que el tratamiento sea óptimo por el tipo de drogas que usamos, sino también porque esa volemia tiene que estar optimizada. Y cuando nosotros vemos cuáles son las características de los pacientes que se internan, el 90% de los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca se internan porque están congestivos. El problema es la congestión. Entonces, si el problema es la congestión, no podemos ningunear a esta congestión. ¿Y cómo se van de alta de los pacientes? La gran mayoría de los pacientes que se van de alta, pues luego de haberse internado por estar congestivos, se van de alta estando congestivos. Siguen congestivos. Entonces, la cuestión es como yo pensaba, que esta congestión no mata a nadie. Y el irse congestivo mata. El irse congestivo implica, determina el pronóstico, y ese pronóstico determina la mortalidad por insuficiencia cardíaca de los pacientes. O sea, yo estaba equivocado en lo que creía hace casi 20 años atrás. Y hoy las guías nos dicen que los pacientes se tienen que ir euvolémicos. El problema es que cuando nosotros queremos evaluar la volemia de nuestros pacientes descansando en el examen físico, nuestra sensibilidad semiológica es de solamente el 60%. O sea que no nos alcanza con nuestras habilidades semiológicas para decir qué paciente está euvolémico o no. Entonces, recientemente la Sociedad Europea de Cardiología saca este documento que es muy interesante y se los recomiendo, es decir, cómo evaluamos si nuestro paciente se está yendo euvolémico o no. Y le dan un lugar muy importante al ultrasonido, a la evaluación del ecopleura, la evaluación de la vena cava, la presencia de ascitis y cómo están los pulmones. O sea que los cardiólogos no solamente que tenemos que hacer ecocardio, que después del ecocardio, como teníamos el equipo, aprendimos a hacer ecovascular, también ahora tenemos que aprender a mirar el pulmón y a mirar la vena renal, que es un parámetro de congestión muy importante. Entonces, en este documento también muy reciente nos dicen, evaluemos la vena cava, evaluemos el tipo de flujo renal en la vena renal, porque el patrón de flujo renal nos determina la volemia, y veamos si tenemos cometas o no en el pulmón. Y esto, dependiendo de a cuanto más compromiso tengamos, peor es el pronóstico de los pacientes. Entonces, la pregunta que sigue es ¿cómo alcanzamos el peso seco? Y en general, ¿cómo lo buscamos alcanzar? Con más diurético, como el burro. Vamos para adelante con más diurético, pero el problema es que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen un fenómeno de resistencia a la furosemida y un escape a la furosemida. ¿Por qué? Porque la furosemida actúa en el tubo contorneado distal, pero hipertrofian el túbulo proximal para recaptar más sodio. Entonces, creo que lo que tenemos que pensar ahora no es solamente en todos los estudios que nos mostraron de ISGLT2 y ECA beta bloqueantes, sino también en tratamiento combinado de diuréticos. Y lo que las guías nos dicen es, agreguemos un segundo diurético sin necesidad de alcanzar dosis tan altas o extremas de furosemida. Hidroclorotiazida, acetazolamida. Hay trabajos hoy en día también con ISGLT2. Entonces, creo que lo que yo pensaba hace 20 años, hoy en día tengo que refutarlo. Los edemas matan, los edemas determinan el pronóstico. El paciente se debe ir en peso seco.
Para evaluar el paciente en peso seco tenemos herramientas que van más allá de nuestras habilidades semiológicas y que tenemos que lograr eso a través de la combinación de diuréticos y no necesariamente de siempre más es mejor, sino a veces probar con dosis que actúen fisiológicamente a nivel de otro lugar nos puede ayudar a descongestionar a nuestros pacientes mucho más rápido. Muchas gracias.